Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar sobre la ley, la nueva ley que impacta directamente y es el impuesto al plástico no reutilizable. ¿Vale? Me presento, algunos de vosotros ya me conocéis, otros no. Bueno, soy Alberto Iglesias, director de Marketing, Innovación y Sostenibilidad en BDS. ¿Vale? En la sesión de hoy también participará, de hecho llevará gran parte de la presentación Francisco Morcillo. Francisco Morcillo es nuestro director de sostenibilidad a nivel Europa. ¿Vale? Y también participará en la sesión Raúl Llena, director financiero de BDS, para todos los aspectos más vinculados directamente con el impuesto en sí. Y por último también participará José Luis Martín, director de Food Service Packaging, porque si bien la categoría de Food Service Packaging está muy afectada, ya no es exclusiva como pasaba anteriormente con la ley anterior del Single Use Plastic. ¿Vale? El funcionamiento del webinar, bueno, básicamente esta sesión será grabada y será grabada para luego poder compartirla con todos vosotros y que vosotros podáis compartirla pues, con quien consideréis. Para hacerla más operativa, todo el tema de las preguntas y tal, para que no interrumpamos la sesión, os agradecería que lo podáis escribir todas las preguntas que tengáis vía chat. ¿Vale? Y al final de la sesión responderemos todas aquellas preguntas que hayáis consultado y escrito en el chat. ¿Vale? Por ello, quitaremos, en cuanto empiece Francisco, que empezará la presentación, quitaremos todos los micros, ¿vale? Los ponemos en off. ¿Vale? Y así intentamos que todo sea un poquito más ordenado en ese sentido. ¿Vale? Y luego, por último, también explicaros que la sesión la queríamos haber hecho un poquito antes, no esperar al 15 de noviembre, a un mes y medio vista de la aplicación de la normativa, pero la verdad es que había muchas lagunas en todo ello, había muchas dudas y por eso hemos intentado esperar hasta este último momento para intentar tenerlo todo lo más claro posible. Aún así, siguen habiendo ciertos temas que no están del todo claros, y seguimos con nuestros asesores y muy encima de esto para poder clarificarlas, por lo que puede ser que alguna de las preguntas que hagáis pues no podamos contestarlas, pero obviamente todas ellas pues las circularemos y las intentaremos responder lo antes posible. ¿Vale? Dicho esto, pues nada, agradecer que hayáis participado y que participéis en esta sesión. Para nosotros es súper importante poder comunicar todo este tipo de cosas, porque al final nos afectan a nosotros directamente como Bansell y a todos nuestros clientes. Y sin más, pues doy la palabra a Francisco, ¿vale? Para que puedas empezar la presentación. Pues muchas gracias, Albert. A ver, me he introducido ya, o sea que no necesito introducirme, pero para que sepáis un poco también, las oficinas europeas las tenemos en Ámsterdam, que es donde estoy, pero pues eso, lo que hago es un poco dar soporte también a todos los países y este año, pues en España hay muchos cambios legislativos y hay que dar mucho apoyo a España también, pues porque todos estos cambios nos afectan a nosotros y sobre todo os afectan a vosotros como nuestros clientes. Así es que vamos a empezar un poco. Lo que voy a hacer es, le he partido la presentación un poco en dos, que es un poco daros un poco el resumen de lo que es la ley de residuos y de suelos contaminados y luego dejaremos más tiempo sobre todo a lo que es el impuesto del plástico no reutilizable, porque esto es un poco lo más impactante que nos va a venir para el año que viene. Vale, pues empezamos un poco para explicar de dónde vienen estas normativas. Pues lo que han hecho en España es, necesitábamos hacer una transposición de varias directivas europeas y también pues teníamos una ley de residuos y suelos contaminados un poco obsoleta, aunque no era tan vieja, pero necesitábamos incluir muchos conceptos sobre la economía circular. Y lo que han hecho es, pues, una actualización de esta ley para incluir todas las normas incluidas en las directivas europeas. O sea, que han creado la Ley 7 de este año, que es la de residuos y suelos contaminados. Y luego también, para añadir un poco más de emoción, la ley de prevención de pérdidas y el desperdicio alimentario, que esto también está muy relacionado con lo que es la economía circular.
y no estaba incluido en la ley de residuos y suelos contaminados, y han hecho otra ley distinta para incluir todos estos conceptos. Vale, pues la ley de residuos y suelos contaminados es muy extensa. Hay muchas, son 137 páginas, muchas medidas para distintos puntos de la cadena de suministro y medidas que vienen pues, en distintos momentos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un poco concentrarnos en lo que va a venir el año que viene. Pero para que tengáis un poco más claro lo que en realidad incluye la ley, aquí tenéis los puntos más claves, ¿vale? Pues que incluye nuevas definiciones y un poco la revisión de dónde se aplica o no se aplica a las distintas medidas. Luego hay, pues, sobre todo un impulso a la economía circular, y esto es algo que llevamos hablando durante mucho tiempo. Y pues al final el gobierno ha decidido ponerse ya un poco más serio en lo que se refiere a estas medidas. Se refuerza la jerarquía de residuos para darle más importancia a lo que es el reciclaje, por ejemplo, la reutilización. Y luego se introducen dos nuevos impuestos, uno es el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizable, que es el que vamos a ver en profundidad, y luego un impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos e incinerización, que esto en realidad no nos afecta directamente porque esto es pagado por las empresas que se dedican a la gestión de residuos. Luego, pues medidas más específicas en el ámbito de la prevención, gestión de residuos y plásticos, que esto sí que nos afecta bastante. Revisión de la regulación sobre la responsabilidad ampliada del productor. Y esto es algo que iremos viendo un poco más en el futuro, no es algo que viene inminente. Y luego, pues la revisión del régimen sancionador para asegurarnos de que todas las medidas tienen un régimen donde se puedan cumplir y tengan los castigos que necesitan tener cada una de estas medidas. Lo que vamos a ver en profundidad es el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizable y las medidas más inminentes sobre la prevención, gestión de residuos y plásticos. Vale, pues vamos a empezar. Elementos ya implementados, porque esto es algo que esta ley se aprobó se aprobó el año pasado, pero venía pues con varias medidas, ¿vale? que ya estaban implementadas en el 2021 con efecto retroactivo. Y son pues la prohibición de determinados productos de plástico, ¿vale? Y esto es algo que ya llevamos hablando muchísimo tiempo, que son cubiertos de plástico, platos, pajitas, agitadores de bebida, recipientes para alimentos y bebidas hechos de EPS, luego productos hechos con plástico oxodegradable, que en España pues tampoco usábamos mucho y tampoco tuvimos que preocuparnos mucho de esto. Y otra de las medidas que se implementó el año pasado también, que ya habréis visto todos también, son los requisitos de diseño y de marcado de los vasos, ¿vale? Todos los vasos que sean de plástico o que tengan algún recubrimiento de algún tipo de plástico deben de llevar este simbolito, que ya estaréis familiarizados con él. Y estas son las medidas que ya empezaron a implementarse el año pasado. Vale, pues ¿qué falta por implementar en el 2023? ¿Vale? Como ya os he dicho, hay muchas más medidas que vendrán en el 2024-2025. De momento vamos a preocuparnos solo de lo que viene el año que viene. Pues tenemos 5 que hemos extraído y son las que son un poco más, nos afectan un poco más directa o indirectamente a la línea de trabajo que tenemos nosotros y, por supuesto, ustedes. La primera es la prevención de desperdicio alimentario. La segunda son medidas de prevención, esto es más sobre lo que son envases. Medidas de gestión de los residuos. Medidas de reducción de consumo, y esto se dirige sobre todo a vasos y a recipientes de comida. Y luego, por supuesto, el impuesto de que vamos a hablar después. Vale, pues empezamos. La primera
es la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, ¿vale? Estas medidas es una ley completamente independiente y entra a partir de enero del 2023, ¿vale? A nosotros como distribuidores no nos afecta mucho porque no trabajamos con comida, pero muchos de nuestros clientes, vosotros, ustedes incluidos, sí que estáis directamente afectados por estas medidas. Y simplemente esta ley lo que obliga es a tener un plan de prevención de pérdidas y desperdicios y fija una jerarquía del uso de alimentos. ¿Vale? No da ninguna obligación específica, pero sí que da consejos de cómo hacer esto. Y luego, pues hostelería, por ejemplo, sí que tendrán la obligación de facilitar al consumidor que se pueda llevar sin coste los alimentos que no haya consumido, ¿vale? Y esto es algo que ya se hace desde hace muchísimo tiempo, para que ahora se queda una obligación un poco más oficial a todos los establecimientos, ¿vale? Y para ello sí que indican que deben emplearse envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables o que sean fácilmente reciclables. También aquí lo dejan un poco flexible para no dar pues una obligación tan estricta, pero sí que indica envases reutilizables o fácilmente reciclables para estar un poco en la línea de lo que es la ley de residuos y suelos contaminados. Vale, pues esta es la medida número 1 que va a entrar en enero del 2023. La segunda, pues son medidas de prevención de residuos. ¿Vale? Esto lo que plantean aquí es tener unos objetivos para reducir la cantidad de residuos que se generan pues, en casa o en los comercios. Y en el 2025 quieren reducir un 13% respecto a los residuos generados en el 2010. En el 2030 la reducción debe de ser de un 15%. Esto incluye todo tipo de residuos, ¿vale? Todo tipo de residuos que tengamos en casa, incluso, por ejemplo, textiles, muebles, de todo. Las medidas de prevención entran desde el 2023 y sí que hay varias medidas. Lo que he intentado es extraer un poco las que más nos afectan a nosotros, que son, pues, por ejemplo, comercios minoristas deben dedicar al menos un 20% de su área para la venta de productos a granel o envases o dispositivos reutilizables. Y luego, si la superficie de venta es mayor de 300 metros cuadrados, los comercios deben informar a los clientes sobre las repercusiones ecológicas de los envases y su forma de gestión. ¿Vale? Hasta ahora, esto también bastante sencillo. La tercera, las terceras medidas que vienen para el 2023 van a ser sobre gestión de residuos. ¿Vale? Aquí ya empiezan a meterse un poco más en lo que es la economía circular, un poco a lo que es más el reutilizado y reciclado de residuos. Entonces lo que plantean aquí es tener unos objetivos para el 2025, 2030 y el 2035. Y para el 2025, por ejemplo, los objetivos serán que 55% de los residuos domésticos deben dirigirse al preparado para ser reutilizado o reciclado. Y de estos 55%, un 5% debe ser eh, eh, excluido para la preparación para la reutilización. Y esto se refiere sobre todo a productos textiles, muebles, productos electrónicos y cosas así. Aquí, cosas importantes para nosotros, pues es en lo que se refiere a biorresiduos. ¿Vale? Aquí lo que indican es que sí que se podrá recoger los envases compostables que cumplan con el estándar 13432, que son los que tradicionalmente nosotros, por ejemplo, tenemos en catálogo. Cuando decimos que son compostables, siempre intentamos que cumplan con este estándar o con otros estándares europeos o nacionales de compostaje doméstico.
y todos estos envases se podrán recoger junto con los bioresiduos, ¿vale? En el contenedor marrón. Los bioresiduos se tienen que recoger en bolsas compostables, ¿vale? Que cumplan con este estándar también, otros estándares similares. Y este es un poco los cambios más significativos que hemos visto para lo que se refiere a lo que nos afecta un poco más directamente a nosotros. Vale, pues ahora empezamos ya a meternos un poco más en cosas un poco más complicadas, ¿vale? Y es el cuarto punto que tenemos, que son medidas de reducción de consumo. Como ya visteis, pues ya el año pasado empezamos ya con implementando unas medidas que era un poco de restricción en el mercado de ciertos productos de plástico, ¿vale? Aquí siempre estamos hablando de productos de plástico. El año pasado lo que fue son estas restricciones de pues, pajitas, de cubiertos, platos, pero todavía se quieren enfocar en otros dos productos, que son los vasos para bebidas o los recipientes para alimentos con o sin tapa de consumo inmediato, que son los que típicamente se usan para el takeaway. Y aquí lo que quieren es reducir el uso de estos dos productos cuando sean de plástico, ¿vale? Para el 2026 quieren que se reduzca un 50% el consumo de estos productos con respecto a lo que se haya gastado este año. Y para el 2030 un 70%, que son unas reducciones bastante grandes, sobre todo cuando consideramos pues que vasos de momento, la única opción, vasos que no sean de plástico, sería un vaso reutilizable, porque en el mercado no hay todavía opciones realistas pues que no contengan ningún tipo de plástico. De todas maneras, nosotros ya estamos pues un poco hablando con muchísimos proveedores para desarrollar algo que se pueda usar en el futuro. En lo que se refiere a recipientes de alimentos, pues es un poco más fácil, porque sí que hay alguna opción que no sea de plástico, pero de todas maneras, reducir 70% lo que es el recipiente típico de plástico también va a ser un challenge bastante grande. ¿Qué es lo que ellos han indicado que se tiene que hacer para conseguir estas reducciones? Pues de momento el fomento de uso de alternativas reutilizables. Y aquí ya nosotros también estamos mirando también muchísimo cómo podemos incrementar el uso de alternativas reutilizables. Lo que pasa es que estos son todavía cosas que no están muy maduras en el mercado. Y sobre todo, pues el uso de material no plástico, ¿vale? Lo que van a hacer a partir del 2023, o lo que han anunciado con esta ley, es que se prohíbe la venta gratuita a partir del 2023, diferenciándolo en el ticket. Y esto es un concepto bastante similar a lo que es la bolsa de plástico, ¿vale? Que tenemos en el supermercado y pues que se introdujo un cargo obligatorio y en el supermercado cada vez que quieres una bolsa de plástico tienes que pagar por ella, sea 10 céntimos, 20 céntimos, y se tiene que estipular en el ticket. Vale, pues aquí quieren seguir con el mismo concepto, lo que pasa es que es un poco más, es un concepto aplicado a una actividad un poco distinta, pero cuando vayas a un sitio de takeaway, pues si quieres un vaso o un recipiente de plástico, tendrá que tener un cargo obligatorio y tendrán que diferenciarlo en el ticket. Vale, de momento hay todavía no se ha aclarado algunos elementos de estas medidas y pues estando a noviembre es un poco, todavía falta muy poco tiempo y todavía faltan algunas dudas por resolver, por ejemplo, cuál va a ser el cargo mínimo obligatorio. Todavía el gobierno no ha dado ninguna indicación de cuánto tiene que ser esto y entonces nos dan un poco a entender que a lo mejor esta medida
se va a retrasar o se va a modificar de alguna manera. Otro elemento de reducción de consumo, ¿vale? Son pues otro tipo de productos, como por ejemplo bandejas de plástico, envases monodosis de lo que son de plástico, anillas y palillos de plástico. Y estos pues sí que dicen también que están sujetos a la reducción de consumo, pero no entran en los objetivos y no tienen un cargo obligatorio, sino que lo dejan muy flexible y lo dejan al mercado que regule este tipo de reducciones. Vale, pues hasta aquí reducción de consumo. Y ahora lo que vamos a hacer es meternos un poco de lleno ya en lo que es el impuesto. Vale, pues el impuesto de envases de plástico, ya pues imagino que muchísimos de vosotros habéis oído hablar de esto. Y el impuesto, pues es un impuesto sobre la fabricación, la adquisición intracomunitaria o la importación en el territorio español de envases de plástico no reutilizables. ¿Vale? También incluyen productos semi-elaborados destinados a envases como preformas y láminas que se usan muchas veces para, para contenedores de comida, por ejemplo. Y productos de cierre y comercialización de presentación de mercancías, como son tapas, tapones, etiquetas. Y luego, pues, el gobierno sí que ha comunicado varias clarificaciones. La primera es que no está limitado a comida y bebida, o sea que tiene un alcance muchísimo más expandido que solo lo que se refiere a envases de comida y bebida. Se aplica a envases vacíos y llenos y también se aplica a envases primarios y secundarios y terciarios también. Secundarios y terciarios son lo que nos referimos, pues, envoltorios y fardos, films de táctiles, todo lo que ustedes no ven, pero sí que, por ejemplo, en lo que se refiere a transporte, ese es el tipo de envases que se usan. En lo que se refiere a excepciones, ¿vale? Pues no están sujetos al impuesto las tintas, pinturas, lacas y adhesivos, envases para medicamentos, ¿vale? Productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales y luego pues cosas como rollos de plástico empleados para balas o pacas de forraje o cereales de uso agrícola o ganadero, ¿vale? O sea, aquí tenemos dos sectores que son, pues uno es el sector de médicos y otro el sector agrícola o ganadero, ¿vale? Estos son los sectores un poco que están un poco fuera de lo que es el impuesto, ¿vale? También están incluidos los productos inadecuados para el uso o destruidos, ¿vale? Que son cosas pues, que a lo mejor están en el almacén durante mucho tiempo, se estropean y no se puede usar. Y las importaciones pequeñas de 5 kilogramos al mes de plástico, que en nuestro caso pues, no es el caso. ¿Quién paga el impuesto? Vale, pues el impuesto, si la fabricación es en España, el responsable de pagar el impuesto es el fabricante y el punto de pagar el impuesto es la primera venta. O sea, nosotros, por ejemplo, como distribuidor, si compramos productos de un fabricante español, el fabricante es el responsable de pagar el impuesto, nosotros no pagamos el impuesto y el impuesto ya está pagado para todo lo que se refiere a la cadena de suministro. Lo que sí está claro es que, pues como el IVA, por ejemplo, ese impuesto se pasará del fabricante, nos lo pasará a nosotros. Luego, pues, adquisición intraeuropea, ¿vale? El responsable de pagar, pues son aquellos que realizan la adquisición y el punto de pagar es, pues, dejar un poco más de flexibilidad y es el día 15 del siguiente mes. Y para importadores, ¿vale? Como es el caso de, pues nosotros tenemos un pequeño porcentaje de importación y nosotros seríamos los responsables como importador de pagar el impuesto y el punto de pagar pues es en aduanas directamente desde cuando lo traigamos.
Vale, pues el gobierno, como ha dicho Albert, todavía tiene muchísimas cosas que aclarar, ¿vale? Hace unas semanas publicaron un documento, ¿vale? Con preguntas frecuentes, porque por supuesto todo el mundo tiene, cuando empiezas a mirar el funcionamiento de lo que es el impuesto, hay muchísimas dudas, sobre todo de lo que es la burocracia, de qué papeles hay que rellenar, de cómo hacerlo y de cómo pagar. Y pues han decidido publicar una primera ola de preguntas y respuestas donde tienen una lista de ejemplos de envases primarios, secundarios y terciarios, ¿vale? Que vamos a ver un poco ahora en un momentito. Tienen ejemplos de donde el impuesto no es aplicable. Y luego, pues clarificaciones y movimientos a las Canarias, Ceuta y Melilla, certificaciones de material reciclado, ¿vale? Porque eso también es muy importante. Y, por supuesto, después de este webinar os mandaremos este documento también, pues con la presentación y la grabación del webinar. Pues como ya os he dicho, el documento viene con unas listas, ¿vale? Bastante más extensa de lo que tenemos aquí, pero lo que hemos querido es un poco extraer unos ejemplos para que veáis cómo de extenso es el alcance de este impuesto. ¿Vale? Pues ¿qué está incluido? Por ejemplo, bandejas para contener y proteger alimentos, pues para loncheados, panificados, comida preparada, todas las bandejas para contener estos productos están incluidos en el alcance. Bolsitas para bocadillos, ¿vale? Botellas, bidones, garrafas, tales como los utilizados para productos de higiene. También para productos industriales, que es bastante un porcentaje bastante grande de nuestro catálogo. Para productos alimenticios también, botellas. Y todas estas botellas están incluidas y son diseñadas para un solo uso, ¿vale? Que son la gran mayoría. Incluso si se pueden rellenar y reutilizar después, si están diseñadas para un solo uso, están incluidas. ¿Vale? Luego también, pues cajas, cuñas o bandejas para comidas rápidas o de takeaway. Con cajas me refiero a lo que son los contenedores, pero he intentado dejar el lenguaje como lo tienen ellos en el documento. Cajas de poliestireno para proteger alimentos o cualquier otra mercancía. Y esto se refiere, por ejemplo, a lo que te encuentras en las pescaderías. Dispositivos de dosificación que forman parte del cierre, de los envases de detergentes, productos de higiene, por ejemplo, pues de pasta de dientes, de jabón y de gel. Envases monodosis, ¿vale? Para productos alimenticios, pues los envases pequeñitos de aceite, productos de droguería y perfumería también. Un alcance bastante alto. El film utilizado para contener y proteger y manipular o entregar bien esos productos. Vajillas de plástico desechable, ¿vale? Pues vasos, jarras, tazas, copas. Y luego en lo que se refiere a envases secundarios y terciarios, pues lo que ya he explicado, ¿no? Un poco cinta de embalaje, film para embalaje y todo este tipo de envases, tradicionalmente que se usa para el transporte. ¿Qué es lo que no está incluido? Pues esta lista es un poco más pequeñita, es un poco más extensa de lo que he puesto aquí, pero aquí lo importante y lo que quiero que miremos un poco es, pues, bandejas de comida reutilizable, ¿vale? Como las que se utilizan en los colegios. El impuesto, todo lo que sea reutilizable, no está incluido. Y luego, pues algo que nos ha sorprendido bastante son las bolsas de basura, ¿vale? Que en principio en la lista no están incluidos, pero hay una discusión, ya lo veremos luego con Albert también, explicar un poco, que pues ya tenemos discusiones con ellos de si esto es real o es un error que han tenido ellos, porque lo que sí que he visto también es que este documento hay mucho copiar y pegar de lo que es el impuesto que hay en el Reino Unido. Entonces, igual
han hecho un poco un trabajo a la correprisa y hay cosas que no están claras. Pero de momento, en principio, sí que no están incluidas las bolsas de basura, o sea que de momento actuaremos como tal. ¿Vale? Y esto es un poco las listas. Ahora lo que vamos a hacer es dejar un poco a Raúl, a Jenna, que nos hable un poco de lo que son un poco los elementos más técnicos de cómo se va a calcular este impuesto y, pues cuáles son las obligaciones para nosotros como distribuidor y para ustedes como clientes también. Ok, ¿Vale? ¿Te dejo a ti? sí. Bueno, vamos un poquito a ver cómo va a funcionar, a modo de compendio, cómo va a funcionar el propio impuesto, el cálculo del propio impuesto, ¿vale? Y qué información deberán contener las facturas de los fabricantes, ¿no? Que es el primer eslabón de la cadena. Toda la factura de fabricante deberá contener la cantidad de kilos de plástico no reciclado, ¿vale? Y aquel plástico que no tiene las certificaciones requeridas para no estar sujeto al propio impuesto, ¿no? Esto formará parte, los kilos de este plástico formará parte o formará lo que es la base liquidable, a la cual se le aplicará el tipo impositivo que está previsto que sea de 0,45 euros kilogramo, ¿vale? Y básicamente esto nos dará una cuota íntegra. Esta cuota íntegra se ingresará a la agencia tributaria en los mismos términos o en los mismos plazos a los que estemos sujetos por temas de IVA, ¿no? Y aquí en el ejemplo pues hemos puesto un ejemplo de un producto que básicamente está compuesto, es un producto de 100 kilos de polipropileno. Un 30% del producto es reciclado, ¿no? Y básicamente pues lo que vemos aquí es que esa cuota íntegra serían 70 kilos, ¿no? Y a 45 céntimos kilos pues el impacto sería de 31 euros para el producto. Este detalle deberá ir desglosado en la factura de los propios fabricantes, que como he comentado, pues son el primer eslabón de la cadena. ¿Vale? También vamos a proporcionaros un poquito un compendio de las obligaciones y las excepciones, ¿no? Las obligaciones. Como ya hemos comentado, el primer eslabón de la cadena es el fabricante. El fabricante tiene la obligación de mostrar toda la información del impuesto que os he presentado en el ejemplo anterior dentro de la propia factura, el peso que forma parte de la base imponible, del material no reciclado en este caso, el detalle del impuesto a pagar y si hay alguna excepción de producto dentro del plástico que está incluido dentro de la factura. ¿De acuerdo? Segundo eslabón en la cadena, que es donde estaría pues, prácticamente Bunzl. Dijéramos, a nosotros los fabricantes o los proveedores nos van a repercutir ese coste en las facturas, va a aparecer en las facturas. Nosotros, como distribuidores de estos productos, no estamos obligados a incluir la información en la factura directamente, pero sí que podemos tener la obligatoriedad si el cliente nos lo requiere. Se puede hacer vía factura o podemos proporcionarlo vía un documento o un certificado por separado. ¿Vale? Asimismo, hemos comentado que también que hay excepciones, ¿no? Hay excepciones que pueden aplicar a alguna tipología de producto en concreto y para poder justificar todas estas excepciones de productos muy concretos, sí que tendremos que presentar pruebas o declaraciones que justifiquen realmente esa excepción. Esto puede llegar a ocurrir, pues, por ejemplo, cuando compremos a un proveedor un producto determinado y nos diga que ese producto está elaborado al 100% con producto reciclado. En ese caso, pues tendríamos una excepción y como proveedores deberemos de proporcionar esa prueba o esa declaración. Para ese material reciclado, que es el ejemplo que estamos presentando aquí dentro, durante 2023, en las declaraciones, lo que sí que se nos va a permitir es justificar esa excepción mediante un documento de conformidad o de responsabilidad por parte del fabricante indicando la composición de ese artículo, ¿no? Pero a partir de 2023
sí que todas estas excepciones deberán de estar pues, justificadas mediante declaraciones o certificaciones de cualquiera de las entidades que estamos indicando en este ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí ya paso un poco, cedo la palabra a Albert y va a poner algún ejemplo sobre algunos artículos concretos de cómo afecta el producto. Eso es, gracias Raúl. Bueno, ahora hemos hecho ya la parte de la presentación quizás más técnica, ¿no? Entonces hemos considerado apropiado bajar un poquito esto al caso concreto y a la práctica, ¿no? Porque al final todos queremos saber pues, cómo nos impacta, ¿no? Y hemos hecho ejemplos en las categorías principales. A tener en cuenta que en nuestra gama pues, hay más de 7.000 referencias con multitud de proveedores, más de 300 en este caso. Entonces estamos todavía trabajando toda la recopilación de datos, ¿vale? Como comentaba antes, Francisco, no solo vamos a pedir o no solo estamos obligados a pedir todo el detalle en cuanto a plástico no reciclado, sino también en cuanto a plástico reciclado, porque comentaba justo Raúl, tendremos que justificar realmente que ese plástico reciclado es tal como es en base a una normativa, que es la que comentaba Raúl antes, que es la 15.343, ¿vale? Entonces, yendo a estos ejemplos prácticos, ¿no? Categorías principales, pues evidentemente celulosa, sería una de las categorías principales que compráis pues, casi todos vosotros. Entonces hemos hecho una comparativa entre el papel higiénico doméstico que estamos habituados a comprar y lo hemos segmentado entre el envase primario, ¿vale? El envase secundario y el envase terciario como tal, ¿vale? Aquí veis la suma de plástico total, en el primer caso pues, son 193 gramos y como no tiene contenido de plástico reciclado, pues aplicaría absolutamente el 100% de estos 193 gramos. Por lo tanto, supondría, no llega a unos 9 céntimos de impacto por cada uno de estas referencias, con lo cual, cogiendo un PVP estimativo, que evidentemente es simplemente una referencia, hablaríamos del 0,20%. Por lo tanto, es relativamente poquito lo que afecta en esta categoría, ¿vale? Aparte de esto y la línea de abajo, evidentemente nosotros estamos trabajando no solo porque viene el impuesto y que cada vez este impuesto, pues ahora es una primera fase, estamos hablando de 0,45, pero estamos seguros de que cada vez irá a más, ¿vale? Y habrá restricciones potentes en este sentido. Entonces estamos trabajando evidentemente en alternativas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, nuestra gama Green Source que ya está desarrollada, que trata pues, con higiénicos industriales en este caso, pues que tengan más capacidad con los mismos diámetros, incluso eliminando la parte del canuto o la parte del mandril, ¿vale? Que es la que a nivel de transporte y a nivel de volumetría pues, más afecta, ¿no? Y también en la reducción propia del plástico que utilizamos. En este caso y en este ejemplo, pues podríamos ver que la línea de arriba estaría en 193 gramos, en la línea de abajo estaríamos en 126 gramos, o sea, una reducción ya considerable de plástico y no solo eso, sino que estamos trabajando también para que todo este plástico sea reciclado. Actualmente ya el 25% de estos embalajes es reciclado. Por lo tanto, estaríamos teniendo en cuenta que la afectación del impuesto pasaría justo a la mitad, ¿vale? Este es simplemente una reflexión y es la tendencia en la cual estamos trabajando para reducir, evidentemente, el contenido de plástico lo máximo posible y el plástico que requiramos o sea necesario, pues que sea reciclado. Vale, esto es una tendencia activa y un trabajo activo que estamos haciendo con todo nuestro panel de proveedores. Pero bueno, ya hemos visto que en celulosa sí que igual puede impactar pues, por todo el volumen de compra, es decir, si cogemos el valor absoluto pues, por todo lo que compramos anualmente, pues el impacto puede ser relevante, pero a nivel de producto o porcentual de producto, pues el impacto es relativo. ¿Vale? El segundo ejemplo estaría... Puedo pasar... Aquí. El segundo ejemplo sería la segunda categoría principal, que sería productos químicos, ¿vale? Que aquí la comparativa pues lo hemos hecho exactamente igual, ¿vale? Hemos cogido pues una referencia tipo de limpiador desengrasante, ¿vale? Y hemos hecho evidentemente también pues todo el cálculo siempre que tenemos que hacer, que es envase primario, envase secundario y envase terciario.
Y aquí vemos pues que tenemos pues, los gramos que tocan en cada uno de los envases, ¿vale? Nosotros, como la alternativa en GreenSource, siempre trabajamos en el envase equivalente al de arriba, trabajamos en esa reducción de plástico, entonces ya vemos aquí una pequeña diferencia, ¿vale? Al final la garrafa, el margen que nos da es relativamente pequeño, así que esta diferencia de un estándar de mercado al nuestro pues es relativamente pequeña, pero sí el porcentaje reciclado. Estaríamos actualmente en un 23,7% de polietileno reciclado, ¿vale? Por lo tanto, el impacto del propio impuesto también se reduce considerablemente. También en esta categoría podemos ver pues, que el impacto tanto porcentual como el absoluto, debido evidentemente al precio del producto, pues no es tampoco muy relevante. Estaremos hablando pues de 40 céntimos, 30 céntimos, sí que es superior evidentemente al caso anterior, pero porcentualmente respecto al producto pues tampoco es muy significativo, ¿vale? Aquí lo mismo que antes, o sea, la tendencia, lo que estamos trabajando es cada vez utilizar menos plástico, obviamente, ver alternativas y que el plástico que utilicemos pues sea reciclado. En el siguiente ejemplo hemos querido incluir el tema de las bolsas de basura, ¿vale? Si bien no está hoy por hoy afectado por la normativa, por la ley del impuesto, no lo está, ¿vale? Como ha comentado anteriormente Francisco, ha sido una de las categorías que se ha estado dudando hasta última hora. De hecho, se sigue dudando, de hecho, tanto en el sector como con las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio y con nuestros asesores, hay ciertas dudas, por eso comentaba Francisco que no es probable que de entrada, o sea, que es muy probable que de entrada pues, esté excluida, pero que en el transcurso de la ley pues, se pueda incluir, por lo tanto hemos querido ponerla en la presentación, porque en esta categoría de producto obviamente el impacto sí que es mayor, ¿vale? Y hemos visto, hemos puesto dos ejemplos. Aquella bolsa de basura doméstica, por ejemplo, que sea 100% reciclada o con un porcentaje de plástico reciclado muy alto, ¿vale? Como los que tenemos en nuestra gama. Que aquí en este caso pues estaríamos hablando pues, de un total de plástico entre primario, secundario y terciario pues, de alrededor de 18.000 gramos, 18 gramos, ¿sí? Y en este caso, como el 99,9% de reciclado, pues el impacto del impuesto sería muy reducido, ¿vale? Pero también existe en el mercado, y nosotros en nuestra gama tenemos algunas referencias en las cuales el contenido reciclado es parcial o incluso es 0%, ¿vale? Entonces aquí el impacto podemos ver que es mucho mayor. O sea, nos iríamos a casi el 10-11% del total del producto. Por lo tanto, aquí el impacto, una vez caiga la normativa, será importante. Será importante. Por lo tanto, aquí seguimos trabajando para cada vez la mayoría o todas las referencias o la gran mayoría de nuestro portfolio pues tenga esta posibilidad de que el contenido de plástico sea reciclado, ¿vale? Aquí obviamente tendremos también la limitación de que absolutamente todo el mundo está pasando, todas las industrias estamos pasando al reciclado, por lo tanto hay un riesgo obvio que es que la demanda supere la oferta y podamos tener varios problemas. Uno, de suministro, que es obvio, y otro, inflacionista, presión inflacionista. Así que tendremos que jugar o tendremos que ir siguiendo muy de cerca toda esta transición porque tiene impactos directos en toda la cadena. Y el último ejemplo sería Food Service Packaging, que aquí obviamente, como hemos comentado, pues el impacto sí que es notable y sería la categoría en la cual pues estamos poniendo mucho ojo. Aquí, José Luis, te cedo la palabra que lo puedas explicar en detalle. Gracias, Albert. Bueno, aquí lo que hemos hecho es, como comentaba Albert, están relacionados todo con los envases de un solo uso. Hay 7 ejemplos, de los cuales 4 son vasos y 3 son envases. Los cálculos están hechos sobre 1000 unidades. Si nos damos cuenta, ¿vale? Hemos puesto diferentes tipologías, ¿vale? De productos que imputan el 100% al impuesto y otros que imputan en menor medida, como puede ser que solamente impute en la parte proporcional de lo que es el plástico virgen o lo que es relacionado con este tipo de cosas. Si vemos, por ejemplo, por entender el primer caso, ¿no? Nos vamos a un vaso de 330 que de material es polipropileno y que por tanto imputa al 100%. Sobre 1000 vasos
tienen un peso de 4,5 kilos, lo que son los vasos en sí, ¿vale? Es decir, viene a pesar cada uno vaso unitario 4,5 gramos, ¿vale? Y luego tenemos el peso secundario, que es todo lo que está relacionado con los paquetes y con los precintos. ¿Vale? Si sumamos estas dos cosas, tenemos un total peso de 4,8 kilos. Como imputa el 100%, pues 4,8 contemplando a 0,45 euros el kilo, pues tenemos un impuesto de 2,160. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos cogido para ver cómo imputa realmente, hemos cogido en la columna que pone PVP, son precios medios que tenemos en general, precios de mercado en general, ¿vale? Por ejemplo, en este caso sería 41 euros el millar. Si contemplamos lo que es la suma del impuesto más el precio del producto, tenemos 43,160 euros, lo cual quiere decir que sobre el impuesto incide un 5,27%. Las incidencias todo van a depender de los precios de venta a los que estén comprando los diferentes clientes. Aquí hemos querido poner simplemente una media para tenerlo en cuenta. Pero es curioso, por ejemplo, que si nos vamos al cuarto vaso, que es un vaso de papel, ¿vale? Que pesa 7 gramos, es el vaso que más pesa de todos, pero como tiene la menor parte de plástico, que es el 6%, que vienen a ser unos 0,4 gramos, es el que menos imputa, que imputa un 0,32% con respecto a su precio. Es curioso, por ejemplo, también en los envases hemos puesto los mismos envases de la misma capacidad, uno que es de plástico de polipropileno y otro que es de cartoncillo, que lleva obviamente una pequeña película como de plástico, polietileno, que es como lo que ocurre con el vaso de papel. ¿Vale? Si nos damos cuenta, obviamente el primero imputa el 100% y sobre su precio imputa el 4%. Pero sin embargo, sobre el envase de cartoncillo imputa solamente el 0,34%. Nos podemos también llegar, aquí quería haber puesto también este último caso, nos podemos encontrar con que un envase sea reciclado, es decir, que lleve una parte de reciclado, pero aquí tenemos que tener en cuenta también esto. Hay lo que se dice, lo que es la utilización del post-consumo y el post-industrial. ¿Qué quiere decir esto? Lo que queda exento es el post-consumo. Ahora lo explico. El post-industrial, ¿qué quiere decir? Nosotros, por ejemplo, cuando fabricamos un envase de plástico, se fabrica con lámina. ¿Qué pasa? Que cuando se está haciendo el propio envase, los bordes de la lámina se vuelven a reutilizar y eso es lo que se denomina postindustrial. Es decir, es aquella parte del plástico que sigue siendo virgen, lo único que es que se vuelve a utilizar en el mismo proceso de producción. Obviamente esto sí que está, esto no está exento. Lo que quedaría exento es, yo por ejemplo, comercializo un vaso, ese vaso se utiliza y luego vuelve otra vez al proceso de producción. Eso es lo que denominamos el post-consumo y eso es lo que sí que quedaría exento. Por tanto, cuando nos hablen de materiales reciclados, tendremos que contemplar qué parte es post-industrial y qué parte es post-consumo. Lo único que había hecho es en el ejemplo, en el primero que había puesto ahí un 1, ¿vale? Simplemente es para que veáis en la parte de abajo cuál ha sido la secuencia para llegar al cálculo, ¿vale? Pues de alguna manera aquí lo que estamos viendo también en general es cuáles son los materiales que están más perjudicados, que son obviamente los plásticos y que de alguna manera poco a poco habrá habiendo un viraje hacia materiales más sostenibles como puedan ser pues el papel, el cartoncillo, el bagazo, etcétera, etcétera. He puesto también un ejemplo, como es el caso del segundo, que es el vaso de 300, que es material de PLA, que es un material que todos sabemos que es compostable, pero como la Unión Europea lo considera un tipo de plástico, pues va a imputar tanto como un vaso de polipropileno. Por tanto, el mensaje también es... podríamos utilizar mejor envases de RPET más que PLA porque van a imputar más y también aportan la reutilización del plástico, pues también aporta una solución sostenible. Albert, por mi parte ya está.
Perfecto, pues ya habríamos finalizado toda la presentación. He ido revisando el tema del chat y no hay ninguna pregunta, salvo que Merche ha comentado de que si vamos a enviar la presentación. La respuesta es sí, enviaremos tanto la presentación que hemos visto como el vídeo, ¿vale? Y la parte de fax, de preguntas frecuentes que comentaba también Francisco. Por lo tanto, todo esto os lo enviaremos después de la sesión, ¿vale? Como tenemos tiempo y tenemos margen, tenemos 10 minutitos todavía. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en vivo porque no la ha hecho anteriormente o quiere preguntar cualquier cosa, ningún problema. Mira, por aquí tenemos una pregunta. ¿Existe alguna guía para elaborar el plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario? Aquí, Francisco, no sé si has visto alguna guía que pueda ayudar o pueda orientar un poquito en ese sentido. Sí, en la ley sí que tienen varios ejemplos, un poco de guía de cómo se tiene que hacer esto y lo que es válido y lo que no es válido. Sobre todo hablan pues de utilizar, por ejemplo, compañías externas, por ejemplo, con las que puedas trabajar, como lo que llaman bancos de comida o cosas así o por ejemplo, supermercados. Mirando lo que es las fechas de caducidad y las fechas más orientativas para que después se eliminen. Pero sí que lo que puedo hacer es mandaros un poco también lo que es la ley, porque sí que viene un poco, esa ley es un poco más sencilla, un poco más corta. Que la otra y sí que por lo menos sí que puedes ver ahí claramente qué tipo de medidas están incluidas. Genial. Entonces, si os parece, os enviaremos la ley y haremos un extracto específico de esta pregunta del plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario para poder cubrir esta pregunta de Mercedes. Vale, siguiente de Merche. Comenta si esto entrará en vigor a 1 de enero o por el tema de toda la inflación pues se retrasará. Esto también ha sido tema de debate. De hecho, hemos estado también esperando esta formación porque había muchas voces que decían que seguramente se iba a atrasar. No ha sido así. No ha sido así y de hecho se ha confirmado oficialmente de que la entrada en vigor del impuesto y de esta normativa, de esta ley, es 1 de enero. Es decir, a todos los efectos, 1 de enero será la fecha de aplicación. Pero al ver, la que no está clara es, Francisco, ¿qué es lo que decías antes? El diferenciar en el ticket el coste añadido de lo que es un vaso o de lo que es esto. ¿Es así, no, Francisco? Sí, todavía hay algunas dudas, sobre todo en lo que se refiere a nada más que al cargo obligatorio de los vasos y de los contenedores de comida. Sí que en principio cuando lo publicaron no dieron ninguna cantidad de lo que se debe de cobrar por estos productos. Entonces es un poco, no se sabe todavía si es porque quieren dejarlo abierto para que cada uno pues pueda cobrar lo que quiera con un mínimo imagino que 1 céntimo de euro, o si van a estipular un poco más claramente, como hicieron con las bolsas, cuál va a ser el cargo mínimo obligatorio. Pero Por tanto, esto a fecha de hoy, entonces, a fecha de hoy todavía a no está fecha de hoy claro. no está definido. Por tanto, a fecha de hoy no entraría el 1 de enero del 2023, ¿no? Todavía puede entrar, ¿eh? Esto es tan fácil como en las próximas semanas ellos pueden tener algo, porque la ley está ya ahí, simplemente es estos detalles los que faltan. Entonces, yo imagino que en las próximas semanas es cuando tendrán que comunicar o aclarar cuál es el cargo obligatorio y otros pequeños detalles, o comunicar que esta medida se va a retrasar. Sí, en este caso, como decía, o sea, a nivel de aplicación de la normativa, a nivel de la ley, a nivel de la ley va a entrar sí o sí en vigor a 1 de enero. Sí que hay ciertos flecos, como comentábamos anteriormente, pues que no están 100% definidos y entonces durante las próximas semanas se acabarán de definir. ¿Vale?
Siguiente pregunta es, a día de hoy, ¿cómo os veis preparados para cambiar el catálogo de un cliente por artículos equivalentes compostables? Estamos trabajando en ello, es decir, tenemos categorías de producto en las cuales tenemos soluciones alternativas, soluciones interesantes alternativas y con diferentes aspectos, o sea, no solo 100% compostables, porque no hay en todas las alternativas de producto 100% compostables, sí que la hay en varias gamas de producto, ¿vale? Pero estamos trabajando pues de forma integral todo esto, por la parte de compostabilidad, por la parte de reciclabilidad, por la parte de reutilización, es decir, todos los aspectos que son claves en cuanto a temas de sostenibilidad, vinculados evidentemente con esta normativa y no, lo estamos trabajando en ello. Entonces, en este caso, yo sí que os instaría a cada uno de vosotros a contactar con nuestro comercial para que vaya orientando el caso concreto de cada uno de vosotros para ver todas las alternativas que tenemos, que son muchas porque realmente es un tema que nos preocupa y nos ocupa y llevamos trabajando hace tiempo. Luego, a ver, por aquí se encuentra a faltar una trazabilidad clara orientada a posibles auditorías. En cuanto a lo vinculado exclusivamente con esta ley, al final todo el tema de reporting va a ser un tema que va a poner evidentemente la agencia tributaria mucho foco porque está vinculado a un impuesto, y sí que es verdad que cuando habían otras normativas, otras iniciativas vinculadas pues, por otros ministerios, como podría ser el MITECO, que es el Ministerio de Transición Ecológica, que son más bien recomendaciones, aquí en este caso son obligaciones, y obligaciones que van a controlar. Por lo tanto, la parte de trazabilidad va a estar muy perseguida, muy medida. Entonces, por esto decíamos que la parte del impuesto va a estar muy controlada por la parte principalmente de los fabricantes, entonces van a estar obligados a hacer un reporte 100% vinculado a esto y evidentemente nosotros vamos a estar en la obligatoriedad también de darlos a nuestros clientes al detalle en cuanto a un reporte, como comentaba Raúl, con todo el detalle y para dar toda la certidumbre y toda la trazabilidad en este sentido. Es decir, esto es una obligación, es una normativa y con esto no se puede jugar. Y evidentemente Bansell va a ser muy serio y explícito en esto para daros toda la información al detalle de cuáles son los impactos producto a producto en cada uno de los casos. De hecho, lo estamos trabajando. Esperamos que tengamos gran parte del feedback de todo nuestro panel de proveedores antes de acabar este mes. Por lo tanto, tendremos, al menos de las principales categorías, tendremos detalle concreto para poder ir trabajándolo con vosotros a nivel comercial también. Sí, aquí un matiz, Albert, también por Sí, parte del gobierno. Ya han desplegado la semana pasada, hasta la semana pasada todavía no se había desplegado con las aduanas cómo iban a recaudar el impuesto dentro de las aduanas en las importaciones. Y actualmente parece ser que la semana pasada les desplegaron ya. Estamos pendientes de recibir por parte de las aduanas cómo van a impactar ese impuesto dentro del tráfico en la propia aduana. Pero todo parece indicar que la información deberemos de pedirla a los proveedores cuando realicemos una importación y deberá ir muy clara y muy específica dentro de esa importación para poder hacer la expedición de la aduana y cargarnos el impuesto. ¿De acuerdo? O sea que sí que en la parte, como comenta Albert, en la parte de todo lo que es proveedor nacional hemos hecho un esfuerzo por recuperar toda la información sobre los artículos y los pesos de los plásticos que contienen en todos sus envases, pero en toda la parte de aduanas, pues básicamente nos va a llegar directamente por parte de la agencia tributaria. Sí, y aquí mencionar también y poner en valor, Raúl, que este esfuerzo que hemos hecho en muchos casos era incluso, Sí, adelantado, ¿no? incluso Adelantado a adelantado valor. porque ni los proveedores / fabricantes sabían bien cómo trabajar este tema, derivado pues, en toda la incertidumbre vinculado de esta normativa y de la aplicación. Una de las personas que nos está aconsejando en toda la parte del impuesto ha formado parte del equipo que ha redactado la propia ley para el gobierno y bueno, él es consciente de que muchas de las excepciones que se están comentando actualmente pues no están correctamente redactadas y creo que en algún punto hemos comentado que habrá algún ejemplo como las bolsas de basura que probablemente veremos rectificaciones al impuesto en breve, ¿no? No han definido correctamente todos los artículos que formaban parte de la declaración.
Eso es, seguimos con las preguntas. ¿Qué información debería incluir las declaraciones de conformidad del fabricante del plástico reciclado? ¿Vale? Una declaración de conformidad al final es como estamos habituados, sobre todo quien trabaja con importaciones, es una declaración propia que hace el propio fabricante, ¿vale? Certificando, pues en base a sus criterios, pues que este plástico en este caso pues es reciclado. Esto, como hemos comentado anteriormente, solo tendrá vigencia durante el primer año, durante el 2023. Por lo tanto, esta declaración o autodeclaración de conformidad por parte del fabricante solo será emitida durante un año, ¿vale? Esto porque Correcto. lo hacen directamente para dar un poquito de margen para certificarlo, ¿vale? Sí. Entonces, el siguiente paso en 2024 es que tenga que estar certificado 100% por evidentemente, una entidad externa avalada o aceptada por ENAC, ¿vale? Y bajo a una norma muy concreto, que es la ISO, la 15343, ¿vale? Entonces, todos aquellos productos, aunque sea plástico reciclado o el fabricante diga que es plástico reciclado, que no esté certificado bajo esta normativa y chequeado, por lo tanto, asegurando que 100% se cumple y tiene trazabilidad completa, como se comentaba anteriormente, no estará admitido. Así que en 2023 se nos abre también una nueva línea de trabajo profundo con nuestros proveedores para poder, evidentemente, certificar que el plástico que estamos declarando como reciclado es realmente reciclado. Por lo tanto, otro paso más adelante en ese sentido para darnos más certidumbre en todo el proceso y realmente pues, ser transparentes en ello. La siguiente pregunta creo que hace referencia al ¿Esa es impuesto, tuya, Raúl? ¿no? Sí. Sí, básicamente lo que han preparado es un modelo, es el 592. No lo han presentado todavía, sí que sabemos que hay un borrador en el cual pues informarás del plástico total que tú has comprado, el plástico reciclado, el porcentaje de reciclado que puedas tener o el porcentaje de plástico exento que no esté sujeto al impuesto, y todo aquel plástico que sí que esté sujeto al impuesto, y básicamente se le aplicará la cuota íntegra, o sea, perdona, a esa cuota íntegra se le aplicará la base imponible por kilo y saldrá simplemente una declaración a presentar y se presentará al mismo tiempo que presentas el IVA, ya sea mensual o trimestral, ¿de acuerdo? Pero sí, es un modelo, es el 592. Perfecto, pues no tenemos más aquí. Creo que hay una Otra. pregunta más, Sí. ¿no? Pero yo como cliente también. Como cliente no. Está obligado el fabricante y estaríamos obligados nosotros a presentarlo, por ejemplo, cuando estemos importando o haciendo una adquisición intracomunitaria. Genial. Siguiente pregunta, Jaume, ¿quién es el responsable de presentar la declaración? El fabricante. Es decir, Exacto. el fabricante es quien tiene la obligatoriedad de hacer esa declaración de conformidad durante el primer año, 2023. Y obviamente nosotros, como responsables de la cadena, de exigírselo, ¿vale? Porque todo esto se tiene que documentar y evidentemente ponerlo al alcance de nuestros clientes. Correcto. Vale, entonces, Merche, así que para mí solo es incremento de precio de compra. Correcto. Es decir, quien tiene, como comentábamos anteriormente, el único que tiene que hacer la declaración es el propio fabricante. Por lo tanto, el resto de la cadena, el resto de la cadena no tendría esta afectación directa, a no ser que compréis, que pueda haber algún caso que compréis fuera de España. Si compráis algún tipo de producto fuera de España, por el motivo que sea, entonces ahí vosotros seríais Los obligados a los presentar la importadores, por lo declaración. tanto, estaríais obligados a ejecutar todo este mecanismo de tributación, ¿vale? Pero Sí. si compráis todo vuestro producto pues aquí en España, el obligado es el fabricante. A ver, nosotros no tenemos que hacer esta declaración como último tenedor de los vasos, bolsas, etcétera. Es como lo de combos. Correcto, no tenéis que hacer la declaración. O sea, simplemente no hace falta que tengáis una declaración como tal, porque nadie la va a exigir, porque al final no estáis obligados a hacer la tributación o hacer el devengo del impuesto. Por lo tanto, no tendríais que, en caso de no quererlo o no necesitarlo, pues no tendríais que tener ningún tipo de información en ese sentido. Pero en caso de quererlo, necesitarlo o requerirlo, nosotros os lo facilitaríamos.
en la modalidad que se convenga. Podríamos hacer un reporting o un informe a nivel mensual, a nivel bimensual, a nivel trimestral, como queráis y como convenga a cada uno de nuestros clientes. Eso lo podemos adaptar sin ningún tipo de problema. Sí, no estamos obligados a incluir la información en factura nosotros como distribuidores que somos, pero sí que tenemos que proporcionar la información si vosotros la requerís, ¿no? Y el formato en el que estamos pensando pues, es preparar algún tipo de reporte, pues ya sea mensual o a factura, donde incluyamos los kilos de plástico que habéis consumido durante el periodo determinado. Correcto. A ver, ¿podría tener como cliente ese detalle de lo que ha supuesto además? Sí, correcto. Correcto, Sí. es lo que hemos comentado ahora. Puedes tener todo el detalle. Es decir, de hecho lo tendremos bajado como el ejemplo, como los ejemplos que hemos puesto, o sea, detallando exactamente referencia a referencia, pues cuáles son los kilos de plástico, tanto virgen como reciclado, y os podemos facilitar toda la información. De hecho, no lo estamos haciendo precisamente por esto. No, muchas gracias a Gracias. vosotros. Era lo que esperábamos, es decir, cuantas más preguntas, pues mucho mejor. Entonces, porque al final clarifica todo este proceso que la verdad que ha sido dificultoso y ha sido muy, muy complicado porque no estaba nada claro y de hecho hacía nada, una semana estábamos preocupados porque muchos de los temas que teníamos que presentar no los sabíamos. Es decir, ha sido un proceso complicado, pero bueno, al final creemos que tenemos no todo 100% asegurado, 100% claro, pero quizás los aspectos más relevantes sí. Por lo tanto, dicho esto, si no veo más preguntas, también comentaros que si tenéis cualquier tipo de pregunta adicional, cualquier información que requiráis, cualquier tema, estamos a vuestra disposición para aclararlo. A ver, la última. Sí, ¿habéis estimado el porcentaje de impacto que puede suponer? Para un cliente me refiero. Aquí, claro, o sea, cada cliente es un mundo. ¿Vale? Y cada cliente compráis categorías de productos muy, muy diferentes, vinculado pues, en el sector en el cual operáis o todo esto. Entonces no hay un impacto lineal. Aparte, hay muchos clientes pues, que utilizan una tipología de productos, que el impacto es menor. Es decir, esto es, en cada uno de vosotros es muy, muy, muy diferente. Entonces, lo que sí que haremos es a través de nuestros comerciales, de nuestro equipo comercial, es daros el detalle en vuestro caso puntual, que yo creo que es lo mejor. Cuando tengas información sobre el desglose del packaging en el ticket, por favor, informarnos. Perfecto, sin ningún tipo de problema. Sergi, muy instructiva la presentación, muchas gracias. Miriam, muchas gracias, muy clarificado e interesante. Perfecto. Oye, pues muy contentos de que os haya servido de forma aclaratoria y lo que hemos comentado, cualquier duda adicional, estamos a vuestra disposición para clarificarla. Así que, si os parece, cerramos la... Gracias a vosotros. Cerramos la sesión y muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.